Acompáñeme a su escritura, vamos a abrir la palabra del Señor. A la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Esta noche tenemos una conferencia muy importante, pero sobre todo es trascendente, y esta la he titulado Maravillosa Gracia. Diga conmigo, maravillosa gracia. Una vez más, maravillosa gracia. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Dice así la escritura: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Por favor, tome su lugar. Hoy vivimos en una sociedad en la que a las personas nos gusta vivir con seguridad. Y cuando atravesamos por alguna situación que nos resulta incómoda o desfavorable, buscamos la forma o a las personas idóneas que puedan hacer de nuestra inestabilidad y descontrol seguridad y paz. ¿Sabe una cosa? Recuerdo cuando era niño y en algún momento enfrentaba algún problema con otros niños, pero en esos casos estos eran más pequeños que yo. Y pues ya sabe usted qué dice uno al topón, ¿no? Vamos a agarrarnos. Pero como yo era más grande que ellos y no quería verme abusivo, pues ¿qué hace uno? Busca a alguien que pueda hacerle el paro, ¿no? ¿Recuerda usted esos años en la primaria cuando lo amenazaba alguien más grande que usted? Entonces, si usted se veía demasiado pequeño, iba a buscar un niño grande, o si tenía un hermano mayor, iba a buscarlo para que le hiciera el paro, ¿verdad? Y decía, oye, hazme el paro porque fíjate que tengo un problema y me van a golpear a la salida y necesito que me ayudes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerda eso? Bueno, pues como los problemas que yo enfrentaba no eran con niños más grandes, sino en ocasiones con niños más pequeños, tenía un amigo. ¿Y qué decir que un amigo? Era mi hermana Elizabeth, quien luego nos acompaña aquí en la dirección de la alabanza. Entonces yo iba con ella y ella, siendo más pequeña que yo, le decía, ¿sabes qué? Tuve un problema con un niño, pero si yo lo golpeo me voy a ver abusivo. Entonces, ¿qué te parece si me haces el paro? Y ella decía, no, pues órale, va, a la salida. Y entonces terminaban las clases y llegaba el momento del enfrentamiento y obviamente iba yo, pero le decía, ¿sabes qué? Yo no te puedo golpear, pero aquí está mi hermana y ella se va a encargar de ti. Y entonces, como mi hermana Elizabeth se había criado conmigo y había experimentado lo que era un entrenamiento no deseado, ya sabe, esos entrenamientos de peleas de hermanos, entonces ella ya estaba adiestrada en esto de los golpes. Y cuando comenzaba esa situación, pues más tardaba en decirle ya, en lo que ella ya estaba encima de esa persona, ya lo tenía en el suelo y lo estaba golpeando. Finalmente terminaba y siempre resultábamos vencedores. Pero fuera de este caso, quiero que entienda algo maravilloso, y es que así sucede de la misma manera con Cristo. Hay ocasiones en las que, debido a nuestra propia condición como seres humanos, nos enfrentamos a circunstancias que nos ponen en riesgo delante de Dios. Estamos enfrentando situaciones que nos ponen en peligro delante de Dios. Una de las cosas que jamás debemos de olvidar es que nuestro Dios es un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Y ese Dios, sí, es amor, pero también es justo y es santo. Y algo que quiero que aprendamos en esta noche es que su justicia se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. De manera que si no fuera por la labor sacerdotal de Cristo Jesús delante de Dios a favor nuestro, nosotros continuaríamos siendo por naturaleza objeto de la ira de Dios. En el pasaje que leímos al principio, la palabra de Dios nos enseña una gran riqueza.
Dice la Escritura, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Diga conmigo, de la misma manera que yo. ¿Usted alguna vez ha pensado eso? Jesucristo enfrentó la tentación y fue tentado de la misma manera en la cual usted y yo hemos sido tentados. Pero la ventaja que tenemos al tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote delante de Dios es que Él comprende nuestra situación, pero no solamente eso, sino que Él, al enfrentar la tentación, no cayó en ella. Él fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero no pecó. Entonces el autor a los Hebreos nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Sin Cristo, nosotros no podríamos acercarnos con confianza a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros errores, nuestras culpas, nuestros pecados nos impedirían acercarnos a Él con libertad. Nos habríamos reos de pecado y merecedores de juicio. Porque nuestro Dios es un Dios que es amor, que es santo y que es justo. Y la justicia de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad de los hombres. En otras palabras, la justicia de Dios se revela para traer un juicio justo en razón de aquello que las obras de los hombres merecen. Por eso la Escritura enfatiza nuestra condición delante de Dios. Y la Escritura dice que delante de Dios no hay justo, ni aún uno. Por esto es que necesitamos un sumo sacerdote delante de Dios, que tenga la capacidad de representarnos delante de Él y presentarnos a nosotros justos delante de su Padre. Por eso es tan importante considerar lo que leímos hace un momento. La palabra nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En el contexto de este texto, la Escritura está hablando acerca de nuestras debilidades como seres humanos. Y en muchas ocasiones nuestras debilidades nos condenan y nos separan de Dios. Cuando en realidad la Escritura nos está diciendo que nuestras debilidades debieran de ser un motivo para venir a Cristo. Muchas personas hoy día caminan por la vida condenados, caminan por la vida sin esperanza, caminan por la vida esperando el castigo de Dios por donde quiera que van. Y muchos, cuando enfrentan situaciones adversas en su vida, lo primero que viene a su mente es el castigo de Dios. Me lo merezco. No he sido tan bueno, no he sido tan justo. Diosito me está castigando. Y es lo que la gente piensa, porque para muchos esa es la identidad y es la visión que tienen acerca de Dios. Ellos no entienden a Dios como un padre amoroso. Ven a Dios como un juez que no entiende aquello por lo cual nosotros atravesamos. Entonces muchas veces nos vemos involucrados en circunstancias no muy agradables, no muy dignas de alabanza, y muchos de nosotros comenzamos a caminar con culpa, y esa culpa comienza a alejarnos de Dios. Pero algo que debemos de tener presente es que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios en la condición en la que estamos. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, su sangre preciosa nos puede limpiar de todo pecado y hacernos justos delante de aquel que es perfecto. Por eso es que la Escritura dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Quién necesita misericordia? Alguien que por naturaleza o por justicia merece
un castigo. Tu hijo te reprueba una materia. ¿Qué merece? Si lo educas como fuimos educados la gran mayoría de nosotros, unos buenos cinturonazos. Yo entendí que en el expresar lo que se desea se obtiene algo. Entonces mi mamá me decía: Samuel, reprobaste tal materia, mereces 10 cinturonazos. Y yo le decía: ¿qué te parece que sean 5? Entonces entrábamos a la negociación y le decía: no me voy a mover, no te me voy a echar a correr, voy a dejar que tú ejecutes tu justicia sobre mí, pero que no sean 10. Y entonces ella decía: me parece bien, 5. Ni modo, ya entraba en el negocio y tenía ella que ejecutar su justicia. Lo mismo sucede con Dios. Todos nosotros hemos sido y hemos caído reos del pecado. Y necesitamos de un sumo sacerdote que nos represente delante de Dios y que nos permita presentarnos justos delante de Él, porque de otra manera ninguno de nosotros tendría jamás acceso a Dios. Y eso es algo que a veces olvidamos. No nos damos cuenta que no es por mérito personal. El espíritu religioso te dice que es por tu propio esfuerzo, por tu propia fuerza. No, si tú no has caído es porque eres muy espiritual. Es porque tú tienes una capacidad extraordinaria de soportar la tentación. Y sabe una cosa, caigamos o no caigamos, bíblicamente la Escritura dice que esto es responsabilidad única de nuestro Señor. Pero en este pasaje en particular dice: si tú necesitas misericordia, debes entender que te vas a acercar a ese trono no por mérito personal, sino porque hay uno representándote que entiende tu condición, pero que no está en tu condición. Y este es el único que te puede dar la gracia que te ayude en el momento que más lo necesitas. Le fallamos a Dios, entonces el pecado produce muerte. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, una muerte espiritual que nos separa de Dios, una sentencia sobre nuestra vida. Pero a través de Jesucristo es que entonces nosotros podemos venir a Él, confesar nuestros pecados y pedirle a Dios de su misericordia y de su gracia. Entonces Jesucristo deposita en nosotros su misericordia y su gracia, y nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de Dios. ¿Entendemos esto? Por eso es tan importante considerar lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos enseña ahí en Romanos capítulo 3, versos 23 al 24, algo muy importante. Vaya por favor a su Biblia, Romanos capítulo 3, versos del 23 al 24. Mientras que usted lo tiene, déjeme decirle que si no fuera por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros tendría la posibilidad de acercarse a Dios. No hay ningún ser humano sobre la tierra tan justo, tan bueno, que pueda acercarse a Dios por mérito propio. Pero pastor, yo creí que usted había descendido del cielo. Créame que no. Déjeme decirle que si queremos tener una relación plena con Cristo, una relación real con Dios, necesitamos entender la gravedad del pecado y acercarnos a Cristo para ser limpiados y liberados del mismo, del pecado. Así que Romanos capítulo 3, versos 23 al 24 nos habla claramente acerca de esta verdad. Y dice la Escritura así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, diga conmigo, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que todos somos reos de pecado, que ninguno legalmente tiene la capacidad de poderse presentar delante de Dios, pero que Jesucristo nos puede justificar delante de Dios
de forma gratuita, solamente a través de su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa sino un favor, un regalo que no merecemos. Y que este regalo nos permite tener acceso a más bendiciones de parte de Dios. El apóstol Juan dice algo muy importante. Acompáñeme ahí a Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 5 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 en adelante, al 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Diga conmigo, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Considere este pasaje en razón de su realidad. ¿Cuántos de nosotros podemos presentarnos delante del Dios vivo que es fuego consumidor? La Escritura dice, ¿quién podrá permanecer en pie el día de su manifestación? Ninguno de nosotros, porque todos nosotros pecamos de diferente forma. Pero algo que debemos de tener presente es que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo y para liberarnos a todos nosotros que éramos cautivos por los requisitos que la ley de Dios demandaba en nuestra contra. Entonces la palabra del Señor dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. La palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros decimos que vivimos en comunión con Cristo, pero nuestra vida es el resultado de una práctica continua del pecado, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque con nuestra vida no estamos manifestando la naturaleza del Espíritu que decimos que mora en nosotros. No estoy diciendo que dejarás de ser débil. No estoy diciendo que dejarás de enfrentar dificultades. No estoy diciendo que dejarás de ser tentado. Lo que estoy diciendo es que por medio del Espíritu Santo podemos aspirar a un nivel más alto en cuanto a nuestro estilo de vida. Ya no cautivos por el pecado, sino en la libertad que Jesucristo ofrece para usted y para mí. Dice la palabra del Señor, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos puede limpiar de nuestros pecados? La sangre de Cristo. ¿Y por qué cuando pecamos nos alejamos de la sangre en lugar de recurrir a ella? Nos sentimos tan avergonzados, nos sentimos tan señalados, nos sentimos tan condenados que en lugar de recurrir a la sangre, nos escondemos como lo hizo Adán. En lugar de correr a Dios, nos alejamos de Él. Y sabe una cosa, tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. La palabra del Señor nos está diciendo que el remedio para nuestra condición espiritual se encuentra en Jesucristo. Y cada uno de nosotros debe de buscar cada día tener una mejor relación con Jesús. No simplemente una experiencia religiosa, sino tener realmente un diario vivir con Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces simplemente estamos buscando satisfacer una necesidad religiosa y no una necesidad espiritual. La religión se enfoca en el hacer. Nuestra comunión con Cristo se enfoca en la relación. ¿Cuál es tu relación con Dios? A mí me bautizaron cuando era pequeño. ¿Y quién te pidió opinión?
Tenías conciencia de lo que hacían. Ese es el nivel de validez de lo que hiciste. Porque no es hasta que uno tiene conciencia de lo que realmente desea y hasta que uno tiene conciencia de lo que realmente necesita, que entonces se considera esto como algo que uno mismo quiere. La escritura es clara. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede limpiar de todo pecado. Y dice la palabra, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este es uno de los pasajes más poderosos en la Escritura. Hoy muchas personas están caminando con condenación sobre sus vidas, sintiéndose inadecuados delante de Dios por situaciones o prácticas que tuvieron en su pasado. Y entonces no son capaces de acercarse al trono de la gracia porque se sienten condenados. Quiero que entiendas algo. No importa el pecado que hayas cometido. No importa la falta en la cual hayas incurrido. Ninguno de tus pecados y ninguna de tus faltas es más grande que el poder de su sangre para limpiarte. Su sangre es suficiente para limpiar tus pecados y para que tu conciencia, tu mente y tu corazón sea libre de toda condenación. Por eso la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tal vez en algún momento de tu vida hiciste de tu vida, como por ahí dicen, un papalote. Eras un caso. Pero cuando venimos a Cristo y entendemos que necesitamos misericordia y gracia, entendemos que esto solo puede provenir del Hijo de Dios para poder presentarnos justos delante de nuestro Dios. Esos son principios que jamás debiéramos olvidar, porque muchas veces lo damos por hecho y cuando nos encontramos en una situación en la cual nos vemos con desventajas, somos como aquel niño que no tiene quien le haga el paro y queda encerrado en el baño hasta que aquel que lo amenazó se vaya. Pero ¿sabes una cosa? Cuando ofendemos a Dios, no tenemos a dónde ir. David decía, si yo hiciese mi habitación en lo alto, allí estás tú. Si lo hiciera en lo más profundo, allí también estás tú. Donde quiera que yo trate de esconderme de ti, no puedo esconderme. Y hay una sentencia sobre mi vida a causa de lo que he hecho. Pero si venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La sangre de Cristo tiene una acción inmediata. Cuando nosotros pecamos, no debemos de darle espacio al tiempo para que ese pecado añeje en nuestro corazón. Ahí donde estás, debes de presentarte delante de Dios y decirle, esta es mi condición. Muchas personas hoy día están esquivando a Dios, están escondiéndose de Él. Y Dios les está hablando y Dios los está buscando, pero tal es su nivel de condenación en su vida y su ignorancia de la maravillosa gracia y el maravilloso favor que tenemos en Cristo Jesús, que ellos siguen sintiéndose inadecuados. Y por más que Dios les está buscando para que se acerquen a Él, ellos recuerdan sus actos del pasado y entonces dicen, ¿cómo puedo presentarme delante de Dios? Voy a parecer un hipócrita, voy a parecer una persona falsa. Yo no quiero presentarme delante de Dios de esa forma. Esperaré a que las cosas mejoren y entonces vendré a Él. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. No importa cuánto te empeñes en mejorar, a los ojos de Dios sigues fracturado. Hasta que vengas a Cristo Jesús, entonces tendrás realmente respuestas en tu corazón.
Nadie más puede suplir tu necesidad espiritual sino solamente Cristo Jesús. Tú puedes tratar de olvidar los eventos o los sucesos por los cuales has atravesado, los errores que has cometido, las faltas que has propiciado. Tú lo puedes tratar de olvidar, pero el hecho de que tú lo olvides no significa que delante del trono de Dios no exista una sentencia en contra de ti. Esa sentencia no es quitada porque nosotros lo olvidemos. Esa sentencia es quitada solo por la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces, tenemos que valorar la sangre de Cristo y tenemos que apropiarnos de este favor, de esta gracia, porque solo a través de la sangre de Cristo es que nosotros podemos ser justificados. El verso 10 dice algo muy hermoso. Dice: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Escritura es: no endurezcas tu corazón si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Tal vez sientes vergüenza, tal vez sientes dolor, tal vez te aflige el hecho de que una vez más quebrantaste la ley de Dios. Pues que eso no te aparte de Él, que esto sea el pretexto para acercarte más a Él y buscar de su misericordia. Solo a través de Cristo es que usted y yo podemos ser justificados. Pero la pregunta es: ¿cómo se da este proceso de justificación? Para entender mejor el proceso de justificación, primero me gustaría que entendiéramos sobre lo grave que es desobedecer a Dios. Considere lo siguiente: la justicia divina no hace acepción de personas, ni distingue entre ricos y pobres, hombres o mujeres, religiosos o ateos, sino que es un acto de verdad a la luz de la voluntad de Dios. La justicia divina no va a ser acepción por el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia los domingos. Si tú pecaste, eres reo de muerte. Hay una sentencia sobre tu vida. Muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, pero yo profetizaba en tu nombre, yo hacía milagros, yo daba diezmo. Y el Señor les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Esas personas vivían en su propia justicia. Jamás reconocieron su condición delante de Dios. Pensaban estar bien. Se creían demasiado buenos y olvidaban que solo hay uno bueno, y ese es Dios. No importa si eres joven o adulto, si eres rico o pobre, si eres hombre o mujer, si has pecado, hay una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Pero algo que quiero que entendamos, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es la gravedad del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad. Oh Dios, ya olvida esto que acabo de hacer y te prometo que voy a dar una muy buena ofrenda. Leíamos anteriormente, gratuitamente. ¿No? Ninguno de nosotros hemos pagado algo para ser salvos. Y si a alguno de ustedes se le cobró para ser salvo, créame, le estafaron. Porque es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe en aquel que dio su vida por nosotros. Entonces la justicia divina no hará acepción de personas, ni
ni hará distinción entre ricos y pobres, hombres o mujeres, religiosos o ateos. Podemos estar dentro de una comunidad de cristianos, pero si no arreglamos nuestra vida con Dios, nosotros estamos caminando bajo una sentencia de muerte. Y es lo que quiero que entienda. Vamos a ver un ejemplo muy fuerte. Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, y vamos a leer a partir del verso 18 en adelante. En el contexto, estoy hablándole del capítulo 3, Dios se aparece a Moisés en medio de una zarza, y esta está ardiendo, y Moisés ve que la zarza no se consume, y eso capta su atención. Entonces se acerca por curiosidad, y de ahí escucha la voz de Dios que le habla. Y Dios comienza a hablarle a Moisés y le dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo y me he propuesto liberarlo. Y sabes, te he escogido a ti para que seas tú el libertador del pueblo. Y entonces Moisés empieza a poner pretextos. Primero empieza a decir que él es tartamudo, empieza a decir que él no se sabe comunicar, y después quién le va a creer y por qué él, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en este contexto en el cual se da esta historia. Finalmente Moisés le dice: está bien, voy a hacer lo que tú me dices, te voy a obedecer. Entonces podemos decir que Moisés es el escogido del Señor, ¿sí o no? Diga conmigo: Moisés es el escogido del Señor. Diga conmigo: Moisés ha recibido de Dios una comisión. Moisés es el instrumento para que Dios sea glorificado. Moisés tiene un llamado sobre su vida. ¿Qué personaje? Hay una gran gracia sobre él. Ha visto a Dios. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Verso 18. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Digan conmigo: en la mano llevaba la vara de Dios. Dios le había dicho que no olvidara la vara, porque con la vara haría sus milagros. En otras palabras, este pasaje nos hace alusión a que en Moisés había un potencial espiritual. Diga conmigo: potencial espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el potencial? Es aquello que puede llegar a ser, pero que aún no es. Que tiene la capacidad de ser, pero que aún no es. ¿Estamos de acuerdo? No le decimos a una persona que ya ha logrado algo que tiene el potencial de lograrlo, puesto que ya lo logró. Entonces, cuando hablamos de la vara de Dios en la mano de Moisés, hablamos de que el potencial de la obra de Dios estaba con Moisés. Amén. Bien, ahora fíjense lo que dice la palabra del Señor, verso 21. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. ¿Qué palabra? Moisés ahora está no solo con el potencial y el respaldo de Dios, sino incluso con una palabra de Dios para Faraón y una sentencia para él. Entonces imagínense cómo se sentía Moisés. Es el hombre con la unción, es el hombre con el llamado, es el hombre con la capacidad y el respaldo de Dios para hacer prodigios. Pero no termina ahí la historia. Dice la palabra del Señor, verso 24. Ya en el camino,
el Señor le salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Moisés tiene el llamado, tiene la unción, tiene la capacidad y está dispuesto a obedecer a Dios. Está bien, Señor, no me insistas demasiado, voy a ser el libertador de Israel. Se siente bien, va camino a Egipto y dice la Biblia que el Señor le sale al encuentro con la intención de matarlo. ¿Le suena lógico? Dios le está diciendo en la zarza, quiero que vayas y libertes a Israel. Y cuando Moisés dice, sí, está bien, lo voy a hacer, y se dirige hacia allá, el Señor le sale para matarlo. ¿Por qué? Porque la justicia divina no hace acepción de personas. Podrás estar muy ungido, podrás tener mucho llamamiento, podrás tener un gran ministerio, pero si quebrantas la ley de Dios, hay una sentencia sobre tu cabeza. ¿Y qué es lo que había hecho Moisés? Digan conmigo, quebrantó la ley. Mentira, la ley no había sido decretada, pero quebrantó el mandamiento dado a los patriarcas. Dios le había dicho a Abraham, esta será la señal del pacto. A todos tus hijos los vas a circuncidar al 8º día. ¿Entendemos esto? Entonces era un mandato divino y él tuvo una discusión con Séfora, su mujer. Le platicó y le dijo, ¿sabes qué? El Dios de mis padres, ese Dios que tiene como 400 años que no habla, se me apareció en el desierto ahora que andaba paseando las chivas de tu padre. Y me dijo que yo debía de ir a Egipto a liberar a su pueblo. Pero ¿sabes una cosa? Hay un mandato de Dios para todos los que son reconocidos como hebreos, y es que a nuestros hijos se nos ordena que debemos de circuncidarlos. Y ella le dice, ¿y de qué se trata eso? Bueno, pues se trata de que tomemos la piel del prepucio de nuestro hijo y con una navaja se la cortemos. Y ella, ¡no! No vas a tocar a mi niño. Ni se te ocurra, Moisés, de una vez te lo digo, ya es una locura creerte que se te apareció Dios y que esa zarza no se apagaba. Si quieres te acompaño, yo no sé, pero a mi niño tú no lo tocas. Y ya sabe uno, cuando pasa el tiempo en una relación, ya sabe que le toca perder y dice, ni modo. Y Moisés dice, pues vamos. Ni hablar, no quiso. Yo le prediqué el evangelio, yo le hablé, pero no quiso. Y entonces van, y cuando van hacia Egipto, el Señor les sale al encuentro para matarlo a causa de que él no había cumplido con el mandamiento. Entonces cuando Séfora se da cuenta que su esposo está a punto de morir a manos de la justicia divina, porque la justicia divina no hace acepción de personas, iba a tratar igual a Faraón que a Moisés. Claro que sí. Cuando se da cuenta de eso, entonces ella dice, conviene guardar el mandamiento dado por Dios. Y entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios. Verso 25. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Digan conmigo, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. El Señor se apartó de Moisés. Una vez más, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. El Señor le sale al encuentro a Moisés para matarlo a causa de que no ha guardado el mandamiento. Pero cuando esa mujer se da cuenta que la vida de su esposo pende de un hilo, entonces ella
se dispone para alinearse con el mandato divino. Pero lo que a mí más me llama la atención son sus palabras, y ella le dice: tú eres para mí un esposo de sangre. Y es exactamente lo que Jesucristo hizo con nosotros. Él se desposó con la iglesia dando su sangre, tratando con nuestra naturaleza pecaminosa, llevando nuestra maldad sobre de sí, llevando nuestra condenación que merecíamos, para que nosotros fuésemos librados del castigo, del juicio que merecíamos. ¿Me está entendiendo? Porque le estoy mostrando al Dios que trata directamente con el pecado. El Antiguo Testamento nos sirve para tener un panorama claro de cuál es el carácter de Dios. Y algo que nosotros debemos entender es que aun cuando el carácter de Dios no cambia, ni cambiará ni su justicia ni santidad, debemos entender que somos privilegiados. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo su gracia. Esa gracia que se nos ha dado por creer en Jesucristo. Déjeme se lo explico de otra forma. En la ley o en los patriarcas, en todo el periodo de historia que comprende desde la caída del hombre hasta Juan el Bautista, el ser humano era reo de pecado a causa de que no tenía un medio eficaz para reconciliarse con Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la Escritura nos enfatiza que todos nosotros somos reos de pecado, y por este motivo merecemos el castigo de Dios. Dios debería de salir a nuestro encuentro para matarnos, pero a causa de que uno se interpuso entre Dios y nosotros, es que el Señor mira la justicia de aquel, y entonces su ira, su juicio se aparta de nosotros. Quiero que lo entienda de la siguiente forma. Ven por favor, Josué. Ven, Isaías. ¿De aquel lado? Isaías representa a Dios y su justicia. Yo soy un hombre pecador. Josué representa a Cristo. En el periodo del Antiguo Testamento, Cristo no había sido manifestado para la justificación de nuestros pecados. El hombre tenía un trato directo con Dios, y el hombre merecía ser juzgado directamente por Dios, porque no tenía nada que se interpusiera. Sus pecados, sus culpas, lo exponían directamente a la santidad de Dios y a su justicia. Entonces, cuando el hombre pecaba, vivía con una sentencia sobre su cabeza de estar expuesto a la justicia divina. Y entonces, en la vida sin Cristo nos encontramos igual. ¿Me explico? Merecemos el castigo de Dios. Entonces yo peco, y lo que Dios decreta en su palabra es que yo merezco un castigo. ¿Entendemos? Entonces viene Dios contra mí, me sale al encuentro Dios para castigarme, ¿ven? Y en el periodo del Antiguo Testamento yo tenía que sufrir las consecuencias de mis actos, el juicio que merecía de parte de Dios. Pero algo que nos enseña la Escritura es que cuando yo peco ahora en la gracia y Dios me sale al encuentro, hay uno que se interpone entre Dios y yo, y ese es Jesucristo. Entonces, cuando Él dice, ella me es esposa de sangre, Dios ve la justicia de nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, y el juicio que yo merecía fue sobre de Él, y su justicia vino sobre de mí. Entonces
Mi pecado es perdonado debido a que este fue sobre de él. Y cuando Dios me sale al encuentro, entonces lo que ve, si yo ya confesé mi pecado, si yo ya me acerqué al trono de la gracia y le dije, perdóname porque soy débil en esta área, ayúdame. Entonces Cristo se interpone entre el juicio de Dios y mi debilidad. Y entonces Dios mira a Cristo y ya no ve mi pecado, porque la sangre de Jesús lo ha cubierto. Pero si yo no confieso mis pecados, si yo me escondo de Dios cuando peco, si en lugar de acercarme a ese trono de gracia pidiendo misericordia, voy solo, debes entender que Dios es un Dios vivo, que es santo y que es justo, y que su justicia no hace acepción de personas. Por eso Pablo dice cosas como: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando no tienes quien se interponga entre Dios y tú, sería terrible. Pero gracias a Dios que nos dio vida al unirnos a Cristo Jesús. Y al estar unidos a Cristo Jesús, entonces tenemos una relación pactada en su sangre. Él trata con mi naturaleza pecaminosa. Eso representa el prepucio, la naturaleza carnal, lo que está de sobre en mí, lo que no necesito. Y entonces Él me da su santidad, su justicia. Y cuando Dios me sale al encuentro, yo puedo acercarme al trono de gracia confiadamente para hallar socorro. No soy perfecto, no soy el mejor, pero tengo quien se interponga entre Dios y yo. Y su justicia me hace libre de lo que mis actos merecerían si yo no tuviera un intercesor. ¿Entiende? Entonces me puedo acercar al trono de la gracia y hallar oportuno socorro, porque tengo quien se interponga entre Dios y yo. No puedo decir que es por mi mérito, no puedo decir que es por mis largas horas de oración, ni mis muchos días de ayuno, porque dice la Escritura que una mosca tiene la capacidad de echar a perder el mejor de los perfumes. Un pequeño detalle, un pequeño error echaría abajo toda mi autojusticia. Requiero de alguien que es infalible, que me entiende. No me va a recriminar porque me entiende, porque Él fue tentado en esa área como yo, pero Él no pecó. Y entonces vengo a Él y le digo: Señor, este es mi error. Y su sangre me limpia porque Él tiene misericordia de mí. Y entonces cuando Él tiene misericordia de mí, yo puedo acercarme a Dios porque su gracia es sobre mi vida. Antes de Él, antes de Cristo, yo merecía el juicio. Pero como tengo un abogado que es Jesucristo, entonces el Padre me ve con agrado. Dejo de ser objeto de la ira de Dios para convertirme en objeto de su gracia y misericordia. Porque la obra de Jesucristo es válida en el pasado, en el presente, en el futuro y por la eternidad. Porque sobre de Él fueron todas las demandas de la justicia de Dios. Y la justicia que yo obtengo al tener o al depositar mi fe en Jesucristo me lleva a entender lo privilegiado que soy. Moisés no tenía
quien se interpusiera. Y el Señor le salió al encuentro para matarlo. Y cuando el Señor le salió al encuentro para matarlo, esto habla de determinación, la justicia que no hace acepción de personas. Dios no va a decir, ay, eres Samuel Vázquez, el pastor de portadores de bendición, a ti te lo voy a pasar todo. No. Debemos entender que no. La justicia divina no hace acepción de personas. Entonces, lo que debo tener presente es que Séfora tuvo que alinearse al mandamiento y tocar a Moisés para que el prepucio, el trato de la carne y la sangre se interpusieran entre el Señor y Moisés. Si no hubiese existido esto, Moisés hubiera muerto. Pero usted conoce la historia, no murió a manos del Señor, porque hubo un pacto de sangre que se interpuso. El Evangelio está revelado en el Antiguo Testamento. Y es lo que debemos entender y ver, como si no fuera porque Cristo se ha interpuesto entre el Padre y nosotros mereceríamos juicio. Un juicio que no podríamos evadir, un juicio que no podríamos esquivar, ni tratando de ser las mejores personas. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. A veces tendemos a señalar y catalogar los pecados, pero mi Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No me habla de un pecado en específico, me dice pecado. Pecado es muerte. Pecado nos va a alejar de Dios si no venimos a Cristo y nos presentamos delante de Él para ser limpiados y para ser perdonados. Amén. Gracias, muchachos. Entonces, consideremos lo que dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Algo que debe de saber es que cuando Dios demanda justicia en nosotros, Él mira la obra de Cristo en nuestra vida y su justicia nos hace libres del juicio. La justicia demanda juicio, pero cuando Él ve la obra de la cruz en nuestra vida, entonces esa obra nos justifica delante de Él y detiene el juicio. Diga conmigo, detiene el juicio. Y eso es algo que a veces no comprendemos, porque a veces pensamos que nos va a librar de las consecuencias. Pero hay pecados que traerán sus propias consecuencias. Sí, ya arreglé mi situación con Dios, pero hay algunas situaciones que traerán sus consecuencias. Estas podremos solventarlas si nos acercamos al trono de la gracia. Entonces de Él hallaremos el socorro y la gracia que necesitamos en el momento de mayor fragilidad para nuestra vida. ¿Está entendiendo eso? Ok, entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Y dice la palabra del Señor así: mis queridos hijos. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Juan? A sus discípulos. Esa es una de las epístolas universales dada para las iglesias en Asia. Entonces no la dirige a alguien en particular, simplemente él la escribe para las iglesias. Y él está hablando a hijos, no hijos en la carne, sino hijos espirituales, discípulos, gente que ha caminado con él, gente que ha aprendido de él. Y el apóstol les dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. La Reina Valera, en su traducción contemporánea, traduce un abogado. Es aquel que se interpone entre el juez y el que es culpable. Entonces, Él está intercediendo en nuestro
favor. Y cuando no habría nada bueno de qué hablar de nuestros actos, nuestra fe en Jesucristo nos hace partícipes de su justicia. Y entonces esa justicia nos presenta sin culpa delante de Dios. Oye, pero ¿cómo es eso? A ver, tú acabas de pecar hace 10 minutos y estás tan tranquilo. Es que entiendo que la sentencia y el juicio que mi acto merecía ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y lo he hecho efectivo al confesar mi pecado delante de Dios. Para que tu pecado sea perdonado, no tienes que cargar con él tratándolo de esconder durante años y escondiéndote y huyendo de Dios cuando Él ya lo vio todo, cuando Él ya lo sabe. Pero muchos de nosotros caminamos con ese pensamiento de, ay, ¿qué va a pensar Dios? ¿Yo? Déjeme decirle algo. Cuando Dios escogió a David y cuando Dios dijo, he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, ¿qué porción de la vida de David conocería a Dios? ¿Estás segura que toda? Entonces Dios ya sabía que David pecaría con Betsabé, y Dios ya sabía que David mandaría a matar a Urías, y Dios ya sabía que David iba a cometer errores, y aún así lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre que entendía a Dios y era un hombre que conocía su corazón. Sabía David que por mérito propio ninguno podía presentarse delante de Dios. Y David sabía que para poder estar a salvo tenía que colocarse sobre una roca que fuese más alta que él, es decir, Cristo Jesús. Este mensaje para los inconstantes y carnales les será tropiezo, pero para los que entendemos la gracia y el evangelio nos afirmará en lo que creemos. Entonces dice la palabra de Dios, queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a un abogado, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En doctrina aprendimos un principio, que la gracia tiene el potencial de salvar a la humanidad, pero es efectiva solo en aquellos que creen en Cristo. Por eso dice la Escritura que Él fue dado para el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si todo el mundo reconociera que Jesucristo es el Señor, todo el mundo sería salvo. La sangre de Cristo tiene el potencial para perdonar todos los pecados, pero solo los que vienen a Cristo Jesús y le confían a Él su vida, sus actos, van a poder experimentar la eficacia del poder de la gracia. ¿Entendemos esa verdad? Si alguno peca, tenemos quien se interponga entre Dios y nosotros, Jesucristo. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es la oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Él por la obra de Jesucristo. Y no debemos de tomarla a juego, sino más bien abrazarla con temor de Dios, buscando vivir en comunión con Él a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras carencias. Es su gracia. Hay un canto por ahí que me encanta y dice la letra: no me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo
Si no fuera por ti, nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Y el coro dice: por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad. ¿Qué mérito tenemos? Pero muchas veces ese espíritu religioso nos hace creernos más y sentirnos más que otros, cuando en realidad, como dice la Escritura, si estamos de pie o caemos, eso no es asunto tuyo, es asunto de su Señor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si pecamos, podemos acercarnos a Dios para ser perdonados a través de Jesucristo. Pero algo que no debe ignorar es que Satanás sabe que usted es falible. Y cuando usted peque, lo va a querer condenar para alejarlo de la sangre, para alejarlo de la gracia de Dios, para alejarlo de su justicia. Pero nosotros necesitamos acercarnos a esa maravillosa gracia, la cual podemos tener acceso por medio de Jesucristo. La Biblia dice algo muy hermoso ahí en Hebreos capítulo 12, verso 24. Vamos ahí. Nuevamente, carta a los Hebreos capítulo 12, verso 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Digan conmigo: la sangre de Jesús habla con más fuerza que la sangre de Abel. El autor a los Hebreos nos está llevando a un suceso en el pasado, un suceso en el cual sangre inocente fue derramada. El conflicto entre dos hermanos llevó a uno de ellos a atentar contra el menor y le quitó la vida. Y la sangre de Abel clamaba desde la tierra: justicia, justicia, porque yo sin merecer morir, morí. Siendo inocente, se me fue tratado como un injusto. Y esa sangre de Abel clamaba justicia delante del trono de Dios. Pero cuando Jesucristo es manifestado y Él ofrece su vida para acercarnos a Dios, su sangre no clama justicia, su sangre clama misericordia. Y la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Por eso la Escritura dice que la sangre de Jesús clama con más fuerza que la sangre de Abel. Nuestras injusticias claman delante del trono de Dios: justicia. Merece el castigo que sus actos, sus hechos se han propiciado. Pero cuando venimos a la sangre de Cristo y esa sangre nos cubre, entonces esa sangre clama más fuerte que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel decreta justicia contra mí, pero la sangre de Cristo decreta misericordia para mí. Y entonces Dios ve la justicia de su Hijo y sopesa juicio o misericordia. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos conviene estar en Cristo Jesús. Un lugar inseguro es donde usted puede imaginar lejos de Él. Pero qué importante es que podamos acercarnos a Él por medio de la obra de Jesús. Entonces podríamos concluir que solo la sangre del Cordero de Dios tiene el poder de limpiarnos por completo
y manifestar en nosotros y a través de nosotros la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es otra cosa sino que el justo fue tratado como injusto a fin de que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Jesús salió para hacernos el paro delante de Dios. Él salió y dijo: no tienes más problemas con ellos. Lo que quieras con ellos, conmigo. Y el Padre dijo: ¿estás seguro? Y él dijo: aquí me tienes, oh Dios, para hacer conmigo como en el libro dice de ti. Y entonces él, estando en esa cruz, se hizo pecado por ti y por mí. Y la ira de Dios vino con toda su fuerza, con toda su justicia, con toda su crudeza, con todo su juicio justo sobre él. ¿Para qué hoy nosotros podamos caminar con libertad? Cristo te hizo el paro. Y él salió a pelear tus batallas y las ganó. Él ganó donde tú no podías ganar. Ante Dios. Él te dio una victoria ante Dios. Ninguno de nosotros podría demandar justicia alguna en favor propio si no fuese por la causa de Jesús interponiéndose entre Dios y nosotros. Por eso consideren lo que la Biblia dice. Y vamos por último a esta cita, Hebreos capítulo 10. Y dice la palabra de Dios en los versos del 1 al 4, y luego leeremos 11 y 12, lo siguiente: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Lea conmigo: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Verso 11: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, es decir, Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Él se ha interpuesto y su justicia me hace perfecto, aunque yo esté en un proceso de santificación. Tiene que escuchar esto varias veces porque no lo ha entendido ni en un bajo porcentaje. Cuando usted entienda esto, créame, su panorama espiritual se va a abrir y amará a Dios con más intensidad, porque entenderá el poder de su gracia sobre su vida imperfecta, sobre su vida carente, sobre su vida que a los ojos de la santidad de Dios solo daría vergüenza. Pero en Cristo podemos acercarnos a ese trono de gracia y hallar en Él misericordia y recibir todo lo que necesitamos en el momento más vulnerable en el que nos encontramos. Y si Dios te sale al encuentro, encontrará quien se interponga entre tú y Él. ¿Cómo estás caminando con Jesús? ¿O vas solo? La pregunta es directa: ¿vas solo? ¿Te saldrá Dios como le salió a Moisés? ¿Y te encontrará como lo encontró a Moisés? ¿O te encontrará como aquellos que entienden
que solo es en Cristo que Él puede darnos de su gracia. Afirmémonos en el Señor, abracemos esa gracia y caminemos en ella. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias. La Escritura puntualiza en Santiago capítulo 4, verso 8, algo muy trascendente. Y dice la palabra de Dios: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando yo enfrentaba esos problemas que al principio les mencionaba, yo primero tenía que caer en cuenta que no podía resolverlo solo. Y tu problema de pecado no lo puedes resolver solo. Necesitas de uno más grande y de uno más fuerte, que pueda presentarse delante de Dios y llevar tu pecado para que ese sea perdonado. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Nunca nuestros errores tomarán por sorpresa al cielo, pero nuestra falta de comunión con Cristo puede un día tomarnos por sorpresa a nosotros. Así que cuidemos nuestra relación con Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran paciencia para con cada uno de nosotros. Oh, maravillosa gracia, maravillosa gracia. Bendito eres, Señor. Porque si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por tu gran amor, por tu gran misericordia, ¿dónde estaríamos? Padre, yo te ruego que tú estés tratando con el pecado de esta iglesia, el pecado de cada uno de nosotros, aquello que no ha sido confesado, aquello que no ha sido arreglado, aquello que no ha sido presentado delante de ti y que a causa de la vergüenza lo ocultamos de tu rostro como si pudiéramos. Te ruego, Señor, que traigas convicción a nuestra vida y que nos muestres cuál es el buen camino y nos guíes en él. Perfecciónanos y ayúdanos a ser cada día más fuertes. Señor, que tu gracia sea evidente sobre cada uno de nosotros, dándonos el valor, dándonos el impulso para buscar agradarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, y si alguno de estos pecase, te pido que no quites tu manto de misericordia. Tú sabes que somos polvo y que nuestros días son como una neblina, que en un momento estamos y en otro instante ya no. Compadécete de nosotros y ayúdanos. Gracias por ser nuestro intercesor. Gracias por ser nuestro abogado. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Dele su mejor ofrenda de palmas a Dios.